se sobreendeudara, bajara su tasa de ahorro y se le vendió la idea de que podía comprar una casa, ¿no? Que fue el lugar, el nicho de la economía internacional, bueno, el nicho de Estados Unidos para poder crecer aceleradamente en su economía, ¿no? Lo que pasó es que la reducción de las tasas de interés, la desvalorización de las casas en el terreno hipotecario, que fue lo que permitió el sobreendeudamiento de los hogares, tarde o temprano tenía que causar un efecto de contradicción, de choque entre el nivel de producción de casas y el nivel de la posibilidad de que la gente pudiera pagarlas. Entonces, eso pues causó en última instancia una crisis a nivel internacional, o fue lo que desencadenó un efecto de colapso a nivel internacional de todos los bancos y de las casas y de los hogares, ¿no? Del 30% de la economía del Producto Bruto Internacional basado en las hipotecas, el sobreendeudamiento de los hogares tuvo un límite. De ahí que después del año 2008, cuando cae Lehman Brothers, que es la principal banca de inversión a nivel internacional, la gente que no podía pagar sus casas empezó a vivir en los autos, empezó a vivir en vagonetas, empezó a vivir algunos abajo de los puentes, ¿no? Lo cual fue pues un catástrofe a nivel internacional, ¿no? Es decir, la economía internacional, desde la llamada ofensiva neoliberal de los años 90 y lo que demostró la crisis del año 2008 con el mecanismo de las finanzas, ¿no? Que es llamado capital ficticio, ¿no? Por la prensa, por los economistas internacionales, pero lo que en última instancia demuestra el desencadenamiento loco de las finanzas no es más que una tendencia, ¿no? una forma, ¿no? de una tendencia de la fase declinante del sistema capitalista, que tiene que recurrir a métodos como lo es el capital ficticio para poder reproducirse, ¿no? Pero este mecanismo que usaron los capitalistas en los años 90, lejos de resolver la crisis que venían arrastrando de los años 70, lo que hizo fue aumentar sus contradicciones, aumentar los problemas a nivel internacional y además permitir el surgimiento de fenómenos absolutamente demenciales, ¿no? Como lo fueron, pues sí, que la gente que no podía pagar las casas empezara a vivir afuera de en sus vagonetas, en sus autos, o fenómenos absolutamente locos como el caso de Henry Madoff, ¿no? Que era el principal especulador de la bolsa de Wall Street, que había hecho creerle a los bancos de inversión que él era un gran prestamista a nivel internacional, y lo que hizo fue robarlos a todos, ¿no? Y después fue el principal especulador de la bolsa a nivel internacional, que después se tuvo que suicidar prácticamente en la cárcel porque no podía pagar absolutamente nada de toda la deuda que tenía con los bancos de inversión, ¿no? Entonces, la burbuja comienza en el año 2008, ¿no? Esta burbuja de gran acumulación de capital, ¿no? Porque además el marco, el globo, ¿no? de la producción a nivel internacional está tan competido, ¿no? que se dan estos fenómenos especulativos, ¿no? Por eso, cuando se vio que había posibilidad y prosperidad, ¿no? capitalista en el terreno inmobiliario, no dudaron todos los capitalistas en buscar una u otra vía para poder entrar a ese terreno, ¿no? Entonces esa forma del año 2008 se expresó en Estados Unidos, se expresó en España, se manifestó en lugares como Italia, se manifestó fundamentalmente en los países de la eurozona, en Grecia, ¿no? Que ahora vamos a desarrollar el tema. Pero pues justamente, es decir, la economía capitalista tiene los marcos de posibilidad de intervención y de acumulación para sacar réditos, para sacar ganancias extraordinarias, que tienen que recurrir a este tipo de métodos, ¿no? Es decir, no les bastó, ¿no? para el capitalismo con la ofensiva neoliberal, ¿no? Que llamamos la ofensiva neoliberal, que es una ofensiva de dimensiones y magnitudes históricas, ¿no? Que fue este consenso de Washington, el consenso entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan para lanzar esta ofensiva capitalista a nivel planetario, que significó la intromisión capitalista en China, la intromisión capitalista en todos los países de la Europa del Este, la restauración capitalista en la Unión Soviética, que fue incluir a millones de trabajadores y asalariados, la ofensiva del trabajo, la ofensiva de los sindicatos, ¿no? Es decir, ni eso les bastó, ¿no? Para poder generar condiciones
saludables para una reproducción acelerada, para una reproducción ascendente del capitalismo, ¿no? Tan es así que este proyecto neoliberal de 30 años, que les duró solamente 30 años y estalló en el año 2008 en Estados Unidos y después se va a reproducir a escala generalizada, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa, digamos, del momento del estallido, ¿no? De la crisis económica capitalista. Y esta además se apareja con un fenómeno también que es muy importante y que también es en un sentido inédito. Si el neoliberalismo significó un consenso de las potencias para desarrollar esta ofensiva, ¿no? A nivel internacional contra los trabajadores y contra las masas empobrecidas, que la crisis estalle en Estados Unidos, lo que demuestra también es una impotencia de Estados Unidos para ser el que genera desarrollo a nivel internacional, como lo fue a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Actualmente, la crisis económica lo que demuestra es la senilidad de Estados Unidos como potencia hegemónica internacional, que lejos de ser como en los años 40, ¿no? El carro de la economía mundial, hoy viene a ser el principal elemento de ritmo a nivel internacional, ¿no? De ahí que cuando viene la crisis del año 2008 se desencadena, ¿no? En primer lugar desde el punto de vista de las finanzas, en toda la eurozona y en todos los países dependientes, ¿no? Lehman Brothers, compañeros, que fue el inicio, ¿no? de toda esta caída de las bancas de inversión, lo había fundado Roosevelt en los años 30 y era el principal banco de inversión de Estados Unidos. Después de la caída de Lehman Brothers cae Citibank, que es la principal banca de inversión con por lo menos 2 millones de usuarios a nivel internacional. Y además de eso empieza a haber una competencia de los tiburones gordos y los tiburones contra los peces pequeños para empezar a ver fusiones, ¿no? de esos créditos que la gente ya no pudo comprar, que ya no pudo pagar, ¿no? Entonces, JP Morgan se come a Bear Stearns, pero lo que demuestra es, o sea, que Fannie, Freddie y Mae, ¿no? Que eran las principales bancas de inversión también creadas por el gobierno de Roosevelt para poder financiar los planes de obra pública, ¿no? Que había sido el gran plan después de la crisis económica, colapsaron. Tan es así que los representantes de la banca le pidieron al gobierno de Obama su salvataje millonario. Pero eso no solo, eso es, digamos, como decíamos hace ratito, ¿no? La interpretación sobre la crisis de los créditos basura puede dar cuenta de eso, en última instancia, ¿no? De este alocamiento de las finanzas a nivel internacional con estos mecanismos a veces súper complicados, ¿no? Pero empezó a haber de esta crisis de las finanzas, que para algunos teóricos solo de las finanzas se empezó a expresar en el terreno de la producción. Y es de ahí que la interpretación marxista parte de decir que no es una crisis financiera más, sino que es una crisis en el terreno de la producción capitalista que es inherente al sistema mismo, ¿no? Y que hoy, a comparación, la única crisis que se le puede comparar es la del año 29. Después de que cae Lehman Brothers, ¿qué pasa? Cae General Motors y Chrysler y Ford, relativamente. Pero, no sé, Estados Unidos había sido la potencia a nivel internacional en los años 40 con esta forma de producción fordista, ¿no? En el terreno automotriz, y el American Way of Life, ¿no? de los años 90 y de la época neoliberal era tener un auto, como decía Henry Ford, tener una casa, como se le hicieron creer a la gente que compró las hipotecas, y tener un buen salario y tener una buena condición de vida, ¿no? General Motors colapsó y requirió del gobierno de Obama $27 millones. General Motors colapsó y cerraron 14 plantas de producción de autos y fueron 21,000 trabajadores despedidos. Del año 2008 en adelante, Estados Unidos viene en un periodo de recesión y es el causante actual de la arritmia a nivel internacional. Por eso es que no se trata de cualquier crisis, sino que es una de las crisis más importantes desde el año 29, ¿no? Citigroup
por ejemplo, requirió 200.000 millones de dólares. Lo cual, esta cifra del rescate de Citigroup, que fue muy criticado por el partido republicano y por el partido del T, es ni más ni menos que el mayor salvataje de la historia de Estados Unidos. Ni comparable con los salvatajes que hizo el gobierno de Roosevelt de la crisis del año 29, ni comparable con lo que se hizo en la crisis de los años 70. Entonces, de ahí que nosotros digamos que es una de las principales, que es una crisis de magnitudes históricas. Pero la pregunta es, si solamente se tratase de una crisis en el terreno de las finanzas, ¿por qué con estos salvatajes de 200.000 millones de dólares para Citigroup y 27.000 millones de dólares para Chrysler y General Motors, por qué del año 2008, bueno, el rescate fue en el año 2009, del año 2009 al año 2012 no hay resultados que permitan por lo menos prever que va a haber un crecimiento a nivel internacional? En Estados Unidos los planes de salvataje lo que evitaron en primer lugar fue un colapso generalizado tipo año 29, ¿no? Con cierres masivos de fábricas, con colapso con aumento generalizado del desempleo, ¿no? Estos salvatajes que intentaron atemperar, reducir los efectos más nocivos de la crisis tuvieron un límite inmediatamente a 2 años. Es decir, ni los planes de salvataje históricos del gobierno de Obama pudieron resolver las contradicciones del propio sistema capitalista, ¿no? Lo que justamente para nosotros sigue demostrando que es una crisis de magnitudes históricas. ¿Cuál es el elemento central que permitió colapsar la idea? Y cuando se dieron estos salvatajes, ¿no? Las editoriales de economía a nivel internacional decían que ya había pasado lo peor de la crisis, que ya se había superado los elementos más nocivos. Pero unos años después, 2 años después de estos grandes planes de salvataje, que fueron en última instancia la socialización de las pérdidas, ¿no? Porque fue el uso del gasto público de todos los contribuyentes, de los trabajadores, ¿no? y de los laboriosos norteamericanos para salvar, no a la población, sino salvar a los banqueros, ¿no? A los banqueros que sufrieron pérdidas, ¿no? por este aumento del sector financiero. Se expresó con una tendencia que también es inédita, por lo menos para la crisis en comparación con la crisis del año 29. Por primera vez en la historia, la principal potencia imperialista, como es Estados Unidos, se halla en una situación de sobreendeudamiento, y además también los países imperialistas que hicieron este plan de salvataje, por primera vez en la historia, después del acuerdo de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, en donde el dólar y la moneda iba a tener paridad con el oro, hoy los planes de salvataje lo que causaron fue que los gobiernos están sobreendeudados. Y entonces vienen los planes de ajuste que imponen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y las principales potencias imperialistas, que tienen en última instancia intereses financieros y económicos en los países atrasados. El año 2008, pues, como decíamos, fue el estallamiento de esta manifestación más de esa crisis profunda, y es en el año 2010 cuando se expresan ya los límites contundentes que iba a tener este plan de ajuste. En primer lugar, no solo la economía norteamericana no iba a crecer, sino que los planes de salvataje a nivel internacional que se hicieron en Estados Unidos, pero que se hicieron en el globo de conjunto, Francia, Inglaterra, Alemania, lo que hicieron fue salvar a los grandes banqueros, ¿no? a costa de los trabajadores. Lo que comenzó a ver fue un fenómeno en donde países que pagaron e intentaron rescatar a los grandes bancos de inversión se quedaron de un momento a otro sin dinero.